visita lo que es menos de la mitad de aquí, de esta agua, le dieron para que se bañara la boca y se bañara todo el cuerpo. ¿Cómo es eso? En La Guajira el agua es escasa. En La Guajira, hermanos, el agua es mínima. Y ahorita, de unos años para acá, van más de 30 niños que han muerto en La Guajira, que es uno de los sitios áridos de Colombia. Entonces, todo esto hablando, amados hermanos, sobre los desiertos. Pero vamos a la parte bíblica. ¿Saben que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, en Egipto tenían aparentemente comodidades, tenían, aunque eran esclavos, pero ¿qué encontraron en el desierto? Encontraron un panorama diferente. Saben que fue Dios y es Dios quien permite que nosotros pasemos por el desierto. Y si Dios permitió, hermanos, que el pueblo pasara por el desierto, ¿y cómo se comportó el pueblo en el desierto? Usted va a la Biblia, hermanos, y en el desierto, cuando faltó comida, crítica. Cuando faltaron cosas. Sin embargo, Dios quería que pasaran por el desierto, y es necesario en nuestra vida espiritual muchas veces pasar por el desierto de la prueba. Yo quiero entrar a meditar en un hombre, hermanos, que fue un hombre que fue bajo un ministerio grandioso, un ministerio, porque este hombre cuando entró en escena en la historia bíblica, nos dice que por los labios de este hombre dejó de llover. O sea, Dios respaldó, y que por los labios de este hombre volvería a llover. Sí, amén. Y usted conoce la historia, cómo este hombre Dios lo respaldó, como cuando tuvo que enfrentarse contra en un momento, hermanos, en que los sacerdotes de Baal invocaron su Dios, y este hombre aún en burla le decía: oiga, estará dormido, estará en otras ocupaciones. Pero cuando le correspondió el turno a él, este hombre sabía en quién confiaba. Este hombre sabía, hermano, quién lo había llamado. Y dice la palabra del Señor que este hombre invocó a Dios, hermano, y Dios le respondió. O sea, estaba en el auge de su ministerio, estaba bajo la bendición de su ministerio, estaba en el respaldo de su ministerio. Pero, oigan, aquí vino un pero, y es el capítulo 19 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, su capítulo 19. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Miren cómo se propagó el respaldo de Dios para Elías, y cómo había matado a espada a todos los profetas. Oiga, hasta ahí. Pero dice que Jezabel envió mensajeros a Elías diciendo: así me añadan los dioses, me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. En otras palabras, después de la bendición, después de estar bajo ese respaldo de Dios, vino un momento a su vida, como a veces viene a nosotros. Y mire lo que hizo este hombre. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Saben que a veces Dios permite que vayamos al desierto, pero a veces tomamos la decisión ante el problema, ante la dificultad, de irnos para el desierto? Allí en el desierto, hermanos, allí en la bendición, el Señor le había dicho que lo había respaldado. Usted se pone a leer el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes. Oh, hermanos, si usted mira cómo Dios respaldó a ese hombre de Dios. Pero cuando vino una prueba, vino una dificultad, ¿qué sucedió?
Dice la Biblia que cuando le llegó la noticia a Elías por parte de Jezabel, ni siquiera ella le dijo, le mandó un mensajero. ¿Sabe que esto puso a temblar a Elías? Y la actitud de Elías fue irse al desierto. La actitud de Elías, amados hermanos, fue irse al desierto. Y eso es triste, hermanos. Ahora, pastor, ¿por qué dice eso? Porque estos pasajes están escritos, hermano, para que nosotros miremos y cualquier momento de bendición en que estemos atravesando, que vendrá después una dificultad, vendrá, pero Dios lo que quiere es que nosotros, tanto usted como yo, siempre en esos momentos que vienen difíciles, mantengamos el rostro siempre hacia adelante, aleluya. Porque no es fácil. Yo el año pasado les testifiqué a los hermanos que mi hija, tengo 3 hijos, y mi hija estuvo en Guatemala. Y de Guatemala, hermanos, ella la enviaron a la Sierra de Chihuahua a ser voluntaria en un hospital de indígenas tarahumaras. Y cuando estoy yo ya, porque el año pasado estaba en Dallas en una iglesia y bueno, estaba en la casa de un hermano, me llega una llamada. Yo sabía que ese día mi hija regresaba a Guatemala y escucho a mi hija llorando. Mi hija era menor de edad en esos días, el año pasado, y escucho a mi hija llorando. Y claro, ¿qué pasó? Papá, no me dejaron entrar a Guatemala. Ella estuvo de Colombia, le hago más bien la historia de Colombia, se la llevó unos misioneros a una escuela misionera en San Juan, Zacatepeque de Guatemala, una iglesia chama, y de allí 3 meses de estudio, y a los 2 meses la enviaron a la Sierra de Chihuahua, donde están los Zetas y todo eso, hermanos. Ella estuvo allá como voluntaria en un hospital, 2 meses de allí. El pastor fue a recogerla, que es unos pastores que conozco hace años, y él no encontró vuelo en el mismo avión de ella, cupo, perdón, y se vino 1 hora antes, hubo el vuelo, y él fue por ella y se vino 1 hora antes y la esperó en la salida del aeropuerto. Cuando le corresponde, mi hija, que llega de Chihuahua, hizo vuelo bueno, no sé cómo, pero lo cierto fue que voló a Guatemala. Cuando me llama y me dice llorando, papá, no me dejaron entrar, me devuelven para México. ¿Usted se imagina, hermanos, en un momento eso? ¿Qué ocurre? Mi esposa en Colombia, yo estoy en Dallas. Yo dije, Señor Jesucristo, ¿qué hago? ¿Comprar un vuelo inmediatamente para Guatemala? Dije, no, Dios mío. La devolví, le quitaron el celular, empezaron a revisar, pensaron que iba con otros propósitos, que era una muchacha, decimos en Colombia, la vida alegre, pues, porque llamaba a Estados Unidos, pero era mi hija. Entonces, por más que habló, por más que dijo, no, la devolvemos para México. Yo entré en una crisis como ser humano, como padre que soy. Uno como padre, hermano, sufre. ¿Sabe cuál fue mi crisis? Nunca cuestionar a Dios, porque en mi vida lo que he aprendido es nunca cuestionar a Dios, sino decirle gracias a Dios y ayúdame. La cuestión de la crisis es saber que mi hija le devolvió para Guatemala para México, y si México, porque ella estaba en México, porque ella dijo, mándeme para Colombia, que yo vivo en Colombia. Dijo, no, la mandamos de donde usted llegó. La crisis mía era, si México no la recibe, hermanos, es un problema ya con el gobierno de Colombia, con bienestar familiar, con las entidades, porque ella es menor de edad para nosotros. Y yo dije, Dios mío, haga algo, porque yo no sabía qué hacer. Me voy para Guatemala, me voy para México, porque eso fue fracción de la noche. La encerraron en un cuarto, hermano, le echaron llave. Mi hija casi ni podía dormir, cada rato me llamaba, duerma, hijita. No, papito, al rato, papito, estoy bien, Dios me va a fortalecer. No es fácil, 17 años. Al otro día, 6:30 de la mañana, no volvió a comunicarse. Porque el celular se lo volvieron a entregar al rato, después de que lo revisaron esa noche. Entonces, hermanos, ¿yo qué hago?
Usted se imagina, hermanos, cómo pasan las horas. Y uno que es padre sabe, hermano, cómo es esa situación de un hijo. El dolor. Cuando yo llego y digo, bueno, Señor, cuando me entra una llamada como a las 9, o sea, al rato ya, digo, contenta, papá, me dieron 6 meses de estadía en México. Gracias a Dios. Yo dije, gracias a Dios. Y a mis hermanos mexicanos dije, a México. Porque hermanos, llegaba a México, ¿a dónde? Eso es duro. Pero, ¿sabe? Ella le dijeron, ¿qué quiere hacer? Le dijo el pastor, porque el pastor se quedó en Guatemala. Dijo, dígame, ya le dijo, no, pastor, yo me quiero ir para Colombia. Y le compraron el pasaje y regresó a Colombia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la prueba viene. Y cuando estamos en ese momento de prueba, el enemigo quiere que vayamos al desierto, y en el desierto hay soledad, que sintamos que estamos solos, que sintamos que Dios no nos oye. Eso fue lo que le pasó a Elías. Vino el momento difícil, vino el momento de angustia, vino el momento, hermano, de crisis que puede venir sobre nosotros, pero que hay que agarrarnos de la mano del Señor para que nos dé fuerzas. Aleluya. ¿Sabe qué sucedió? Que este hombre pasó ese tiempo de crisis. Dice que él se fue al desierto. Dios no lo mandó, se fue al desierto. Dice que aún en el desierto el Señor estuvo allí, le mandó comida. Aún en el desierto Dios no nos deja solos. Aún en el desierto de la soledad, en la prueba, ahí está Dios para fortalecernos. Ahí está Dios para bendecirnos. Aleluya. ¿Sabe, hermano, que en el desierto todo lo vemos al revés? Todo lo vemos al revés. Creemos que las cosas van y salen de diferente. En el desierto nos sentimos solos. Aleluya. Sentimos que nadie nos oye. Decimos, Señor, tal cosa, y no oímos respuesta. Eso lo hemos pasado. Eso lo hemos atravesado. Aleluya. Todo eso, hermanos, en el desierto. Pero también encontramos rápidamente en Mateo capítulo número 4. Capítulo número 4, hermanos. Mateo nos dice una palabra muy preciosa. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Saben que Dios no envía las pruebas, pero Dios permite las pruebas? ¿Por qué permite Dios las pruebas? Para fortalecer. Dice que Jesús fue llevado al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto hay soledad. En el desierto, hermanos, no es muy agradable. Pero allí en el desierto, hermanos, venció. Y fue llevado al desierto para que tú y yo seamos esas personas que si vamos al desierto siempre tengamos en cuenta que eres el todo. Que no importa la prueba nunca podrá ser más grande que la solución. La solución es más grande, aleluya. Y quiero ir el último capítulo 8 de Hechos. Ya vamos concluyendo, pero quiero ir al capítulo 8, porque nos narra la historia de otro hombre de Dios. Otro hombre de Dios, amados hermanos. Hechos capítulo número 8. Dice la preciosa palabra del Señor, allí en el capítulo número 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde había un hombre llamado Felipe. Un hombre que estaba, hermanos, como predicador, como un hombre bajo un ministerio, pero que el Señor le dijo, ve al desierto. Y el desierto habla de soledad. Y le dijo, ve al desierto. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Lo maravilloso es ser obediente. Si Dios nos manda al desierto de la prueba, de la lucha, o lo permite, sigamos siendo los mismos, que no es fácil. Cuando a mi hija, la misma niña del año pasado, este año pasamos un asunto, hermano, ha sido la que este año mi hija dijo que se presentó a 3 universidades para estudiar medicina, porque dijo, yo quiero servir a Dios.
en el África. Y yo quiero hacerlo a través de la medicina porque quiero que Dios me permita hacer la espiritual y la social. Y estamos en ese proceso. Este año no lo recibieron en 3 universidades, estamos en la otra y ya le hemos dicho al Señor, dinos qué sucede, cuál es tu dirección. Porque ella me dijo hace unos días, papá, tal vez Dios no quiere que yo le sirva. Mira, hermanos, que un hijo le diga eso, un hijo que, por ejemplo, los que son pastores, si un hijo quiera servir al Señor, porque déjeme decirle que si hay quienes no quieren servir al Señor, son los hijos de los pastores. Y les digo la razón, porque eso pasa en Colombia. Un hijo de un pastor sabe cómo la gente es con él. Ellos sí saben. Y segundo, ellos saben que la gente quiere que el hijo del pastor sea al mismo nivel del pastor. Eso es una gran realidad. Y son algo muy diferente, la experiencia en Dios. Pero mi hija me dijo eso y cuando me dice, papá, tal vez no. ¿Sabe qué dice yo? Yo tuve que llorar, hermano, porque yo dije, Dios mío, no. Un hermano de Guatemala, el mismo misionero, el mismo pastor de Guatemala, le dijo unas palabras. Yo le dije las mismas palabras sin haber hablado con él. Y una hermana a través me dijo, dígame, sin saber lo que yo hablé con Lindy, todo vendía diferente, las mismas palabras. Y le dijimos, Dios tiene el control de todo. Amén. Y ahí estamos. Pero en un momento así no hay la censura, no hay la crítica, sino esperar en Dios. Y lo más difícil para nosotros es esperar en Dios. Queremos que las cosas se nos solucionen. ¿Saben que Felipe, voy concluyendo ahora sí, Felipe, dice la Biblia que Felipe, amados hermanos, fue llevado por el Espíritu al desierto? Perdón, el Señor lo mandó al desierto. Pudo haber cuestionado a Dios, Señor, pero aquí estoy haciendo la obra, pero Dios lo quería en otro lugar. Aleluya. Y fue al desierto. ¿Qué había allí? Un hombre que necesitaba de Dios, un etíope, que según los historiadores, el historiador Josefo, fue el hombre que Dios usó para traer un avivamiento para Etiopía. Pero ¿dónde empezó todo? Porque hubo un hombre de Dios dispuesto a ir al desierto, y allí en el desierto estaba este hombre. Dice que le compartió el evangelio, y luego de compartir el evangelio, cuando le bautizó, dice la Biblia, determino esa partecita, y le bautizó, verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. ¿Y qué dice? Siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio. Oiga, amados hermanos, voy concluyendo. El desierto se necesita para fortalecer nuestra vida. Y a veces nos vamos nosotros al desierto como Elías. A veces Dios nos envía por su Espíritu al desierto para fortalecer nuestra vida, pero a veces es con propósitos. Amados hermanos, nuestra vida es de propósitos, y Dios permite todo. Porque hay un desierto de la prueba en la historia de la iglesia en Colombia. Una mujer que hace muchos años, hermano, le estoy hablando de un testimonio de hace muchísimos años. Una mujer que su hijo de 5 años, le gustaba ir a culto, pero a ella no le gustaba y lo regañaba. Y cada vez ese niño de 5 años se iba a la iglesia. Pero hubo un día cuando la violencia en Colombia religiosa que sucedió, lo mismo que en México. Y en esa violencia hay muchos años que los periódicos no la dicen. Pero ¿qué sucedió? Hermanos, decidieron acabar con esa plaga, como le decían en Colombia. Y habían decidido, la madre manda a acostar a su hijo mucho antes de lo acostumbrado, porque sabía que a su niño le gustaba ir. Y se acuestan todos. Perdón. Gracias, perdón. Se acuestan todos.
Pero al rato esta mujer se levanta porque se da cuenta como algo, o sea, un presentimiento. Va al cuarto de su hijo. Su niño no está. En aquel entonces, hermano, las casas eran hechas de un material que le llamamos paroy. Es como un cartón. Y el niño había roto ese cartón. Y ella sabía dónde estaba. Cuando ella corre y corre porque habían empezado a balear ese lugar. Eran casas, hermano, pero no en concreto, no era un material muy liviano. Ella pasa corriendo y dice: por favor, allí está mi niño, allí está mi niño, allí está mi niño. Una mujer que no le gustaba el evangelio, que no quería saber nada de Dios, pero que su niño de 5 años, hermano, sabiendo que estaba allá, se fue corriendo. Y entró, hermanos, y cuando entró, vio a un hombre de Dios de rodillas, bañado en sangre, con su Biblia, y decía: Señor, salva mi Colombia, salva mi Colombia. Hermanos, solo esa mujer lo quedó viendo a ese pastor allí, de rodillas, bañado en sangre, y la mano de muertos allí. Cuando miran un charco de sangre, su niño, cuando lo mira allí, en un charco de sangre boca abajo, lo levanta y empieza a llorar y dice: ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y este niño vuelve en sí bañado en sangre allí y dice: mamá, no llores, estoy con Jesucristo y me siento muy bien. Y volvió a morir en los brazos ya de su padre. ¿Saben que esta mujer tuvo que pasar el desierto de prueba, de dificultad, para poder entender en ese instante el cuadro del Calvario? El cuadro del Calvario, como el Padre envió a su Hijo. Y ella tuvo que ver morir a su Hijo para poder entender que Dios era el todo de su vida. Pasó ese desierto de prueba ella, pero eso le sirvió, porque de ahí en adelante se enamoró del Señor. Póngase de pie. A veces cuando pasamos por esto termino el desierto de prueba, preguntamos el por qué. Y lo único, iglesia, que tú y yo tenemos que hacer es darle gracias a Dios y pedir su fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos. Oh, te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo, en esta preciosa hora. Te adoramos, Espíritu Santo, en este momento. Hay momentos difíciles, momentos que nos sentimos en ese desierto. Quisiéramos huir, iglesia, pero Dios nos da la fuerza para resistir, porque la Biblia dice: a ti y a mí nos dará una prueba más de lo que podamos resistir. Pero Dios lo que quiere es hombres valientes, mujeres valientes, hombres decididos, mujeres decididas. Él es fiel, su fidelidad es grande, y Él quiere, hermano, a ti y a mí, que salgamos adelante. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Te adoramos. Bendito Dios, aleluya. Siga adorando al Señor, hermano. Siga alabando. Hay un ambiente especial en esta noche, hermano. Mediten en el Señor, alábelo, denle gracias. Sea que el desierto haya llegado a nuestra vida, o sea que nosotros nos hayamos metido al desierto por miedo, por temor, por lo que haya sido, sea que Dios nos haya llevado al desierto.